Bueno, seguimos esta noche, programa especial de Minuto Uno con todas las voces, como acostumbramos siempre a hacer en este programa, escuchando a todos y las reflexiones de todos los sectores. Se tiene que retirar el diputado Néstor Pitrola, no quería que lo haga en el corte, así que Néstor, agradeciéndote como siempre la presencia y la reflexión final, a ver qué van dejando, ¿no? Sí, Gustavo, creo que no hemos venido a tirarnos la pelota. Es un momento histórico fundamental donde las fuerzas políticas tenemos que intervenir con una caracterización de la crisis y una propuesta de salida. Da la casualidad que coincido integralmente con toda la denuncia de Miguel Bonazo, con todo lo que escuché esta noche. Él no es de mi campo político. Él viene del campo político oficial y él está denunciando, en los mismos términos que denunciamos nosotros, esta crisis de un estado de inteligencia. Queremos ir con el cuchillo hasta el fondo y esta es la propuesta del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y es parte de un programa político que va a ser exhibido en la campaña electoral, porque para eso estamos como alternativa de poder, que es el desmantelamiento de los aparatos de inteligencia. En ese camino queremos la comparecencia hoy de Capitanich, de Randazzo como mínimo en la Cámara, que el Congreso intervenga, porque hay una promiscuidad que se denunció aquí entre la justicia, los aparatos de inteligencia, el poder político. Debe ser investigado todo lo que iba a denunciar Nisman y conocido por el pueblo argentino. Y la apertura integral de los archivos de inteligencia que haya sobre la AMIA. Y empezamos a tirar del ovillo para terminar con esa impunidad y con todo el estado de inteligencia que estamos conociendo hoy azorado los argentinos. Sí. Gracias, Néstor. Gracias a vos. ¿Qué problema anda con muleta? Me operé una rodilla muy exitosamente. Bueno. Excelente los médicos, pero me sacó esta crisis del reposo. Bueno, muy bien. Gracias, Néstor. Y bueno, se tenía que retirar. A ver, sí. Hablaba Felipe... Sí. Quiero responder un poco lo que se Felipe, decía acá. A ver, volvamos un poco para no perder el hilo y ya le doy, diputada. Pero recién hablaba de clima de violencia, ¿no? Y usted mostraba un artículo. No, declaraciones de diputados oficialistas diciendo que se iba con los tapones de punta, declaraciones mofándose de Nisman diciendo que no tuviera miedo por su hijita, que no le iban a hacer nada, que es una declaración que huele feo, ¿no es cierto? Es lo que digo, mafioso. ¿Quién dijo eso? Diana Conti. No dijo eso. Diana Conti. A ver, yo no voy a poner acá, Conti, digamos, y están los diarios. Diana Conti, cuando Real le preguntaban a salir con los tapones de punta, declaraciones primero. Sí. A ver, segundo, no vamos a ir a oírlo, vamos a ir a hacerle preguntas. Sí, vamos a ir a oírlo. No, vamos a ir a hacerle preguntas. Tercero, no le permitimos una reunión a puertas cerradas. Vamos a hacerle preguntas y taparnos los oídos. Cuarto, llamado a movilización pública en defensa de la presidenta. Mara, ¿no se llamó a una movilización? No se llamó a movilización pública. A ver, un fiscal de la República, en un hecho gravísimo, denuncia un plan criminal donde implica al canciller... A ver, ahí le está mostrando Felipe. ¿Qué es esto? ¿Lo inventó el Diario Popular? Bueno, no me vas a pedir a mí que te avale los títulos de los diarios. Ahora, vos te regís Bueno, vos siempre te registe por los títulos diarios. No, siempre Clarín te manejó la agenda. Era esto. A mí me maneja la agenda Clarín, bueno, gobernador, etcétera. Los títulos de diarios son los que le dan... Bueno... A ver, ¿me pueden...? No, sí, claro, siempre Clarín. No terminó su idea. Siempre Mañeto, Clarín, entonces etcétera. no podemos trabajar. Todos los temas así. terminan en Clarín. Entonces, ¿viste? Tenés experiencia. Sí, Mara. Entonces digo, a ver. Un fiscal de la República, ¿sí?, en feria judicial denuncia un plan criminal, ¿sí? El fiscal que hace esa denuncia viene al Congreso de la Nación. Obviamente, los diputados del oficialismo estábamos en la República Argentina ante un hecho grave. Obvio que iba a ser dura la reunión en la Cámara de Diputados. ¿Cómo quieren que sea? Nosotros íbamos a ser enfáticos, teníamos preparadas un montón de preguntas para hacerlas, teníamos la certeza de que esto formaba parte de una operación política. A ver, se está cayendo todo. Yo no leí las 300 páginas, leí las 68 que se habían presentado hasta ahora, pero Nisman decía que personas de inteligencia de la CIDE tenían complicidad con el gobierno. Ya se sabe que no son de la CIDE. Se iban a levantar las alertas rojas, no solo no se levantaron, sino que Interpol dice que ni siquiera se pidió que se levanten las alertas rojas. Que todo esto era para que Irán nos venda crudo. Argentina no necesita crudo, Argentina necesita fuel oil y Irán no exporta fuel oil. Entonces, ante una denuncia que hasta lo que nosotros leímos se caía abajo
en un medio de una operación política, en el medio del atentado en Francia. Obvio que iba a ser No tiene nada que ver con el enfático, atentado en Francia, iba a ser Mara, no tiene enfático, nada que ver los con el climas atentado en políticos que se Francia. generan. Obvio que iba a ser Climas políticos que se enfática generan. nuestra ¿Qué tiene que ver una participación, cosa pero con eso la no es lo mismo otra? que violencia. Yo no estoy siendo Nisman- enfática, ¿me consideran violenta? No, estoy siendo enfática porque Nisman- quiero... A ver, Nisman trabajar vino a la lo que estoy Argentina, vinimos a la Argentina y sería bueno averiguar si no es cierto que Nisman tenía firmada ya y lista esa denuncia cuando se fue de vacaciones y alguien le dijo que la procuradora lo iba a sacar. Lo iba a sacar porque Nisman tenía, desde sabía el que tenía. Y entonces 2013 vino, tenía esas- 2013 interrumpió sus son- explícame vacaciones, los dejó a 2 su años hija, porque lo a la guardó. que la presidenta lo acusa de haberla dejado sola en el aeropuerto o algo por el estilo, no sabemos obviamente con quién la dejó, es una acusación absurda. Sí, ¿cómo sabe Y vino Aníbal a la Fer- ¿Cómo sabe Argentina. Aníbal Fernández? Además, perdón, Felipe. Vino a la Argentina ¿Cómo porque sabe Aníbal pensó, Fernández me van a echar las y me voy horas a que la defender? dejó, dónde la dejó, La cómo la procuradora, dejó? la ¿De procuradora dónde sacó esa aumentó, información? ¿Qué inteligencia operó ahí? la procuradora le ofreció seguridad a Nisman. Se aumentó el presupuesto de la fiscalía de Nisman. No se hace eso cuando se piensa echar a una persona. Aparte es una hipótesis que han inventado para justificar por qué una persona en plena juería judicial presenta una denuncia y cuando se le viene de cubrir le dice, pero no me prestaste ninguna prueba, le dice, no tuve tiempo. Entonces convengamos, ahora pasó un hecho gravísimo que es la muerte de Nisman, pero convengamos que lo que pasó antes de la muerte de Nisman es de una gravedad Esto es institucional el abono de tremenda. la teoría del suicidio porque no tenía elementos suficientes. Sí, a y ver, entonces el día anterior se prudencia, dio dirá la cuenta. justicia qué pasó con El, Nisman, di- prudencia. el día anterior Nisman se dio cuenta que no tenía suficientes elementos y entonces suicidó. Eso es ¿Quién dice absurdo. eso? Bueno, vos Eso vas es a hablar por lo absurdo. que nosotros Todo el decimos. mundo habló de suicidio hoy desde el gobierno. La Lo instaló justicia Bernie, está lo instaló Bernie diciendo ayer. que todo indica Ayer. que fue un suicidio, Sí, punto. Sí, pero los peritos, por ejemplo, dicen que Pero eso no le un corresponde revólver decir al 22 Poder Ejecutivo deja que fue bueno, el que pero en estaba todo bajo caso pena. ahora Bueno, puede esa ser un justicia suicidio, tiene que puede ver. no A ver, serlo. Hoy Bernie pero dijo la puede ser un decisión suicidio, final- Hay la puede no mala serlo, costumbre, puede ser perdón, un diputada, hay la suicidio mala difícil. costumbre de que el Poder Ejecutivo se meta en todo, se meta, Claro. digamos. Ay, Bernie cuando llega hablamos, primero. porque Se no meta- hablamos, cuando hablamos. No, claro, Por digo, favor. es muy Sí, claro. ¿cuándo Yo empezamos a recuerdo hablar? cuando Aníbal Fernández, en el caso del Pollo Sobrero, ¿no es cierto? En un expediente que estaba en pleno trámite, opinó, ¿no es cierto?, sobre el expediente en el cual se juzgaba al dirigente sindical ferroviario Sobrero. Bueno, esto No ocurre tenemos derecho a opinar. continuamente. Bueno, es otra cuestión que me Y entero no- ahora que y la eso es un democracia no manejo de la tenemos opinión derecho a opinar. pública también, y es un Opina manejo de todo una el mundo por distorsión. todos lados y nosotros no tenemos derecho a Ahora, opinar. Bueno, decir que la causa de Nisman se está cayendo cuando Nisman ya no la puede defender me parece Pero yo digo que tenemos derecho a opinar. Ahora, a mí lo que me no, parece- a ver, a mí lo que esa me parece chicana no la voy a importante- permitir. La causa ya la tomó Entonces el hijo. el que no No, permite, pero, ¿quién es la persona que no permite hablar? bueno, Además? pero, No a la ver, voy a permitir. No, bueno, perdonadme la expresión. Yo te permito todo. Ahora, Felipe, acá lo que importa es la definición de la justicia. A mí la verdad que lo que diga ¿Cuántas Bernie, veces algún hemos otro oído funcionario... queda en manos de la justicia? ¿Eh? Pero podemos opinar, estamos Sí, sí, acá, claro que porque tiene somos que ver. hombres No, que tenemos pero- representación pero no política y estoy vamos a diciendo- opinar. sí. Además, Gustavo, perdón, yo te iba a Ya decir sé una que cosa queda en manos de creo la que es justicia. clara. Ojalá la justicia tenga, digamos, tenga la mayor, Bueno, el pero mayor lo apoyo, pero no es garantía que quede en manos de la justicia, lamentablemente no es ¿Por qué? garantía. Porque muchas veces han quedado en ahí manos le de voy la a dar la justicia y los razón. crímenes políticos no se resuelven. Bueno, ¿No es cierto? Y muchas veces no se han resuelto, porque hasta hace muy poco Estiuso, durante muchísimos años, hacía lo que quería, Sí. extorsionaba, y ahora Hasta lo hacen diciembre. Pocino y el general Milani, contradiciendo la ley de inteligencia. No, la pero 25.520. perdón, ¿qué significa Entonces- que estén las entonces- causas en manos de la justicia? Ahora no nos asegura nada. No, ¿Cuál no es nos el asegura mensaje? nada, no nos asegura nada. Yo te pregunto, No nos asegura te nada. pregunto como político, ¿cuál es el mensaje que le dejas a la Vos gente? dijiste hace un rato, Mónica, que la política no desvía una causa. No es la política la desvía una causa. La ¿Cómo? causa No, no me es lo la entendí. política la que puede desviar una causa. La que Yo no puede dije desviar que una la causa- política desvía sí, vos una dijiste que no causa. se metan los políticos. Lo dijiste acá. Dije ahí, que no recién. se meten Yo los te digo, políticos en lo las que puede causas. desviar una Sí, causa claro es que el no. poder, el No. poder mediático, el poder corporativo y el poder del Estado. No los políticos. Y debería saber bien, a esta altura lo sabes, quién puede desviar una causa. Se desvía desde el poder. El poder puede ser privado o público, pero es del poder. Se mete uno en una causa. No se mete uno opinando en televisión en una causa. Uno no desvía Bueno, la pero opinión de un también ahí está la fiscal en televisión. determinación, la opinión. pero ahí también está la determinación Bueno, pero del por juez y eso, de la me saqué fiscal. la idea de que los jueces- Entonces, También si la tenía doctora causa. La Palmagini... defensa gremial de la la- cantidad de causas que tenía la fiscal o la doctora el mismo día, no recuerdo si era la fiscal Fein o el doctor interviniente, creo que dijiste Fein, de la cantidad de causas que tenía ese día, que era como una defensa gremial. Bueno, de la misma manera, No, era una de la misma manera, realidad. acusaste O a los también si políticos querés que sea una de- defensa gremial. y se usaron palabras feas como caranchear, por ejemplo. Es decir, Yo no cada las vez que usé. si uno opina, yo creo que esto fue así, ante un hecho tan grave,
Eso no es caranchear. No, Eso cuando no es digo, caranchear. cualquiera sea el De ninguna resultado al manera que es llega caranchear. la Es cuando opinar. opinan, No, no, es pero opinar. cuando opinan, Cuando Felipe, cualquiera eso no opinar. estoy de llega la acuerdo. justicia, La no es calle creíble, nace, no, y la no, gente en la no, calle. no. Tengo mi La gente en opinión, la calle usted cree tiene una su opinión y cosa. yo tengo mi opinión. La gente en Para la mí calle- hay la dirigentes gente en la calle políticos, cree, no pero cree para en mí nada, hay lo dirigentes mataron. políticos que Se han pasó la tenido oposición. muchísima responsabilidad, que han sido gobierno y que hoy salen a hablar así sueltos de cuerpo a Gustavo, opinar. Gustavo, Eso es hacer perdón, caranchismo. perdón, Que asuman la saqué el tema- responsabilidad yo que han saqué el tenido. tema más duro de mi Que gestión, asuman de la entrada. responsabilidad. Yo se lo pedí, yo se lo pregunté, No, usted me preguntó como dándole... gobernador qué le pasó. Yo le puse el tema más duro sobre Y mi sí, gestión. y obviamente. El más Y no- duro, el más difícil, el que Cuando más me ha usted era dolido. gobernador, que yo era Por periodista... lo tanto, yo no le tengo miedo a las cosas. Cuando Ni a usted su era punto. gobernador, que yo era periodista, ¿no ayudábamos a esclarecer desde mi postura muchos de esos casos que a usted le tocaron durísimos? Como Me daban las la oportunidad de mafias hablar, y las sí. denunciamos. Me daban la oportunidad de hablar, lo reconozco. Sí. ¿Eh? Me daban la oportunidad de hablar, lo reconozco. Y siempre le hemos dado la oportunidad. ¿O yo Absolutamente, alguna lo vez le reconozco. negué la posibilidad No está de en hablar? juego eso. Ah, bueno. Pero No- yo no está en creo juego eso en este que momento. algunos, no estoy hablando de Felipe Solá, que por eso lo invito, y lo invito siempre, no estoy hablando de Felipe Solá, algunos que han tenido responsabilidad de gobierno, o me equivoco, Miguel, que hoy salen a hablar suelto de cuerpo. ¿Qué hicieron en la causa AMIA? El gobierno de la Alianza, ¿qué hizo en la causa AMIA? Todos tenemos un pasado y una historia. Bueno, pero entonces hay que empezar a asumir las responsabilidades que se han tenido en el Gustavo, pasado. todos Bueno, yo tenemos creo un que, pasado yo creo y que hay una historia. cosa muy grave que torna esto como un magnicidio y un crimen de Estado. Sea, digamos, o no, un homicidio o no, eso se determinará, pero la sensación térmica que existe en la sociedad argentina, yo la que sentí fue como una especie de viento negro del 74 Ah, que volvía. Yo también. Yo exactamente. me sentí perseguido. Crimen de Anoche Estado, el poder hice del antiseguimiento con mi camioneta, ¿no es cierto? Porque tenía una camioneta blanca detrás que me parecía sospechosa y peligrosa. Y creo que esto es un retroceso Bueno, a mí de me la quemaron democracia la camioneta, argentina Miguel. de A mí me características quemaron una fenomenales. camioneta. Y si no lo entendemos, y si no se hace todo lo posible, y si el gobierno en vez de salir a dar carpetazo y a decir fue un suicidio desde el primer instante con el señor Berni, que es un conocido represor, un cara pintada, un teniente coronel cara pintada que fue a refugiarse a Santa Cruz y que es un conocido represor de obreros argentinos en Lear, ¿no es cierto?, en Donnelly. Y en otros, Eso suena a que está carpetazo. reprimiendo. ¿Cómo? Suena carpetazo eso. Carpetazo. ¿Usted vio, vio la filmación en la cual acaba el de- señor de Gendarmería se arroja sobre el capó de uno de los manifestantes para simular que era atropellado por un auto? Está en toda la red, ¿eh? Puede consultar todas las filmaciones que hay. No son palabras, no hay palabras, hay hechos. Y el proyecto X de Gendarmería No concuerdo es un en tus proyecto palabras de con los espionaje claramente totalitario. Y la ley antiterrorista es una ley totalitaria, claramente, y altamente peligrosa. Mara, Bueno, a ver, acaba de tirar un carpetazo al secretario de Seguridad, quien acaba de decir hace unos minutos por todos los canales de televisión que él consideraba que podía existir la hipótesis, que no solo era un suicidio, que podía también, que no estaba descartado porque no había terminado la investigación. Entonces acá se está todo el tiempo hablando de lo que dijo otro que no está presente en este programa, y en vez de hablar de lo importante que es, lo que acaba de suceder, ¿sí? Acaba de suceder que se murió un fiscal que estaba teniendo, que había hecho una denuncia que nosotros consideramos que no tiene ningún sustento, a la presidenta de la República, y queremos saber qué pasó en estos días, qué comunicaciones recibió Nisman, con quién intercambió mails para saber qué llevó a esta situación. Si llegó a una situación de suicidio, si llegó a una situación, que es lo que pareciera, por lo que dice la justicia, más extraña, de homicidio. Entonces necesitamos que la justicia investigue. De la misma forma que Oralijo, ante la muerte de Nisman, dice que va a tomar la causa en relación a el atentado a la AMIA, perdón, el encubrimiento. Pero vos lo decías bien al principio del programa. Las casualidades existen, pero en política es más difícil que existan casualidades. ¿Qué casualidad? Que después de 20 y pico de años del atentado a la AMIA, justo cuando se va a hacer el juicio oral y público por el encubrimiento, acusan a la presidenta de la República, que según los dichos de la comunidad judía, es la que más hizo por enclarecer el caso de la AMIA,
aparece justo cuando se va a salir la causa por encubrimiento este tipo de temas, ¿sí? Y es importante que la causa de encubrimiento, que va a ser el juicio oral y público en junio, sea llevada adelante y que esto no interfiera en este proceso. Bueno, a ver, sobre ese punto vamos a repasar, porque lo tenía preparado, es muy importante, a mí me parece muy importante destacar quiénes son los que van en este juicio en junio por el encubrimiento. Anoche Claudio Lischif, que habló mucho y habló sobre estas relaciones ocultas entre la CIDE, Galeano, Anzorregui, él decía, en el encubrimiento está la verdad sobre la AMIA. Vamos a repasar quiénes son los imputados para el juicio de junio, donde está un expresidente de la Nación, donde hay un ex titular de la CIDE, donde hay un ex juez, 2 ex fiscales, a ver si, ministro, obviamente, bueno, son 15 los imputados, estoy esperando ¿lo podemos ver o no lo tenemos preparado? Son 15 los imputados en la denuncia que justamente Nisman también estaba de alguna forma llevando adelante, el juez Canicova Corral, y en este aspecto también está... ¿la tenemos o no la tenemos a las placas? Bueno, a ver, vamos a repasar acá con los papeles que tenemos. Está el expresidente Carlos Menem, está el ex titular de la CIDE, Hugo Anzorregui, está el ex jefe de la Metropolitana cuando era Policía Federal, Jorge Elfino Palacios. Está el ex juez Galeano, el que pagó los $400.000 a Tejeldín. Los fiscales Barbacha y Mulien. Está también, bueno, Corach no porque está sobreseído, pero ahora la Cámara Federal ha dicho que también hay que investigarlo a Carlos Corach. Hay otro integrante de la CIDE, también un agente. Digo, esto es importante porque realmente en junio, cuando comience este juicio, empezará a ventilarse también todos los aspectos de las relaciones de la CIDE, supongo, ¿no? Espero que alguna vez esa cueva de ratas sea desratizada, ¿no es cierto?, como corresponde. Yo se lo propuse a Néstor Kirchner en una cena en Olivos. Le dije, ¿por qué todos esos fondos reservados? No se hace un fondo para recuperar el talento argentino emigrado en el exterior y se disuelve la CIDE directamente y se crea en todo caso una oficina de información de la Presidencia de la República integrada por jóvenes abogados, jóvenes periodistas, jóvenes militantes, digamos, o sea, un planteo y se saca a todos esos señores que en mayor o menor medida han tenido complicidades con la dictadura y con la represión dictatorial. En vez de eso, lo que hizo fue hacer que Paco Larcher se hiciera amigo de Estiuso. O sea, mi consejo, que obviamente cayó del vacío, y llegamos al año 2015, ¿no es cierto?, donde recién se produce la famosa decapitación, que no es total, ni mucho menos. El presidente de la Cámara ayer en la conferencia de prensa dijo que sí, que está pendiente la transformación y sabemos que en todos los países del mundo nosotros tenemos una democracia muy joven. Felipe decía, los argentinos estamos escuchados decir que nos escuchan en el teléfono. Nosotros tenemos más años de dictadura que democracia. Tenemos un jefe de gobierno procesado por crear una red de escuchas. Ahora, y ese es un proceso que estamos llevando adelante. Ahora, la recuperación de los talentos argentinos se hizo. A través del programa Raíces vuelven los talentos argentinos a la... Se hizo mucho más de lo que han hecho otros gobiernos. Mucho más de lo que hicieron otros gobiernos. Se hizo mucho menos porque ahora se nombra un genocida como el general Milani. No lo pasemos por alto. Fue una propuesta tuya que vuelvan los talentos argentinos. Hay un genocida al frente del ejército. Esto no lo ha hecho ningún gobierno de la democracia. Directamente colocar a un genocida. Cuando la justicia lo diga, no deberá estar en su cargo. Es muy retroceso para el gobierno de los derechos humanos. Poner al general Milani culpable de la desaparición de su ayudante, el conscripto Alberto Ledo, ¿no es cierto?, en Tucumán, en el Tucumán de Menéndez, del siniestro Menéndez, bueno, no le hace ningún favor al gobierno de los llamados derechos humanos. Felipe. Yo quería hacer una consulta sobre el tema de los servicios de inteligencia y la inteligencia. ¿A mí, Felipe? Sí, Mónica, una consulta que tiene que ver con lo profesional. Sí. Y las fiscalías, y adicionalmente los ministros de seguridad y los gobernadores o la presidenta. Sí.
suponete secuestro. Sí. Secuestro extorsivo, que lo he sufrido. Que lo has tenido en la provincia. He tenido el secuestro extorsivo como problema con 3 muertos. Con el último de ellos policías fue el más famoso, que fue involucrados. Bloomberg. Exacto. En algunos casos policías, en otros no, bandas. Pero el fiscal federal, en el caso de los secuestros, tiene un enorme, elige con qué fuerza actuar. Pero a su vez la fuerza tiene una inteligencia limitada por la misma ley de seguridad, la misma ley de inteligencia. Necesita de la CIDE, necesita de la Secretaría de Inteligencia. Necesita sí o sí de la Secretaría de Inteligencia para hacer seguimientos telefónicos en una cantidad de hechos. Secuestros era un caso, que la centraliza secuestros la CIDE. de largo plazo era un caso mucho más terrible porque tenían a la víctima. Es decir, es muy difícil que un fiscal investigue si el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Inteligencia y de las Fuerzas de Seguridad, no lo ayudan en inteligencia justamente. El fiscal no es mago. Cuando pide escuchas, necesita las escuchas, necesita oírlas. Nosotros, a raíz de las escuchas, es decir, nosotros digo, me incluyo porque uno estaba cerca del fiscal, podíamos detectar dónde estaba, desde qué auto, desde qué zona, le hablaban a qué zona, etcétera, y así ir detectando dónde podían tener un tipo secuestrado. Esa dependencia, eso crea dependencia a la justicia, a los fiscales y también a los jueces, pero genera una dependencia enorme. Esa dependencia, además, a través de los Instigación al suicidio, alguien lo mató, no lo sabemos. ¿Habrá algo que la justicia dirá? En un Estado de Derecho, donde los fiscales deben, por sobre todas las cosas, defender a la sociedad y servir a las víctimas, llegarán a una resolución. Seguramente a la mayoría de la gente
no le parezca y podrán opinar, como vos decís, opinar de diversa manera, pero nosotros trabajamos con hechos, trabajamos con prueba cruzada, nos parece que esto necesita en forma urgente y de hecho se está trabajando de esa manera hasta por la Corte, que el doctor Lorenzetti convocó al decano del Cuerpo Médico Forense. No es una cosa normal convocar al decano. Cuando convocan al decano del Cuerpo Médico Forense es a la persona de mayor responsabilidad para el tema de las autopsias a que controle cada uno de los segmentos que van desde el patólogo hasta los exámenes toxicológicos. La doctora Fini Palmagini tiene a 3 fuerzas. ¿Por qué lo hacen? Para cruzar los temas. Es decir, quien murió, con todo dolor lo digo, pero además es un colega nuestro. Entonces se imaginarán la impronta que ponemos en este tema. Por eso, vuelvo a repetir, pedimos prudencia, si el hijo es competente, no es competente, lo verán esos 3 fiscales, si se avanza, no se avanza, los fiscales tendrán que decirlo. ¿A vos te llama la atención que Nisman le haya presentado la causa al hijo? Yo no voy a hacer ninguna conjetura, porque... No, desde lo jurídico te pregunto, no... ¿Desde lo jurídico? Sí. Siempre se sortean las causas, ¿no? Bueno, el mecanismo es el sorteo. El mecanismo es el sorteo porque después de que pasó lo que pasó con la Cámara Criminal y pasó lo que pasó con otras cámaras cuando estaban los departamentos de las fuerzas recibiendo denuncias, esas denuncias estaban digitadas. Entonces hubo una gran denuncia. Entre otros trabajó el doctor Brusone, pero mucha gente de la Cámara del Crimen, no me quiero olvidar de nada, que hicieron una denuncia diciendo Forum Shopping. Se terminan estos lugares segmentados para evitar la digitación de causa. Entonces todo va a sorteo para que le toque al que le tenga en forma... También es verdad que el doctor Lijo... Pero el hijo no dijo yo soy competente o no soy competente hasta ahora. No, pero también es verdad... Está tomando medidas urgentes de habilitación de feria, está bien. Es verdad que el doctor Lijo también actuó en las causas de encubrimiento de la AMIA. Él llevó adelante parte de las causas de encubrimiento de la AMIA en algunos sectores, ¿no? Claro, en la anterior, en la que está para la elevación, en la que Exacto. continúa. Esto sería, pero cada encubrimiento es autónomo. Exacto, acá el encubrimiento que él dice va desde la presidenta para abajo. Está bien, es verdad. Bueno, estamos con Felipe Solá, con Mara Brauer, con Miguel Bonazo y con la doctora Mónica Cuñarro. Breve pausa y terminamos un poco, Berco, tenés ya algunos aspectos sustanciales. Lo más importante de lo que dicen las 289 fojas de la denuncia de Alberto Nisman, lo que acaba de revelar la Corte Suprema de Justicia después de que la CIDE confirmó que no son agentes suyos los que están mencionados en la causa. En principio, de estas 289 fojas, lo que se desprende es que la base de toda la denuncia son escuchas entre Luis Delia, Fernando Esteche, algunos referentes de la comunidad iraní y un nombre que se repite a lo largo de toda la denuncia, el nombre de Jorge Alejandro Yusuf Khalil. Khalil, un referente de la comunidad que Nisman define como alguien que responde al régimen y que ha actuado en todo momento conforme las directivas de Teherán. Se menciona acá a muchos funcionarios del gobierno nacional. En un ratito te voy a decir a quiénes son los que están mencionados acá. Son ministros, son gente de las más altas esferas. Pero no hay escuchas de ellos, no hay frases textuales de ellos. Eso es importante. Con lo cual es preciso decir con claridad en qué se basó esta denuncia y por lo menos de las 100 páginas que llevo leídas en estos minutos, por lo menos por ahora, no hay declaraciones de estos funcionarios. Bueno, y además, ese era el nombre que tenía Khalil, el nombre que tenía en el DNI. Jorge Alejandro Khalil, ciudadano argentino de 40 años, activo miembro de la comunidad argentina. Hoy iba a venir el jefe religioso de Khalil porque quería traer un comunicado, habían pedido especialmente, pero después finalmente no pudimos tener más comunicación, pero están invitados mañana si quieren venir y van a venir a hablar en nombre de Khalil, Luis Delia su máximo dirigente. Profusamente citado en esto, hablando de cuestiones religiosas, económicas, políticas y demás. El teléfono Khalil estaba pinchado con autorización judicial. Ahora, nosotros hoy hablamos con algunos de los integrantes de Quebracho y ellos nos han pasado también la información de qué hay en esas escuchas telefónicas. Así que enseguida te lo voy a contar. Ya volvemos.